reconociendo la importancia que las Sagradas Escrituras le dan a el bautismo, es que hoy deseo, por medio de este estudio, brindarle a usted la oportunidad que afirme o adquiera mayor conocimiento al respecto de este paso de obediencia. Todos digan, paso de obediencia al Señor. Y el estudio está realizado mediante preguntas, así que yo le voy a dar la pregunta y las respuestas. Hay muchos que tienen el mismo estudio, van a poder seguirme en base a lo que el estudio tiene. Hay lugares donde usted podrá completar alguna de las preguntas que no están respondidas, ya más al final del estudio, no al principio. Pero la primera pregunta es esta: ¿qué es el bautismo por inmersión? Quiero darle 3 significados o 3 respuestas a esta pregunta. La primera es un paso de obediencia al Señor, usted lo acaba de decir, un acto ceremonial y a través de él inicio mi obediencia de por vida a los mandamientos del Señor. Porque este acto de obediencia me guía a vivir una vida de obediencia al Señor. Lo segundo, es nuestro testimonio público de la fe. Nuestro testimonio público de la fe. Habiendo aceptado a Cristo en el corazón, damos testimonio público, que todo el mundo nos vea. Hoy, día histórico en Visión de Futuro, que va a haber un bautismo nacional en todo el país. Va a haber gente que va a pasar por las aguas dando testimonio público de su fe. Por medio de él, del bautismo, estamos diciendo que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, y debido a eso ya no queremos seguir viviendo conforme a nuestros propios deseos, sino que queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Muy bien. Y tercero, es un símbolo exterior de una limpieza interior. Así como la palabra de Dios dice en Hebreos que la palabra de Dios lava nuestras vidas, lava nuestros cuerpos de mala conciencia. Nuestro corazón, al aceptar a Jesucristo, fue rociado con la sangre del Cordero y somos limpiados por medio de esa sangre de todo pecado. Y como dice en 1 de Juan, capítulo 1, somos limpiados de toda maldad. Segunda pregunta: ¿qué representa el bautismo? Y ahora sí, vamos a Romanos capítulo 6. Usted seguro que ya lo tiene, le di suficiente tiempo para encontrarlo. Romanos capítulo 6, voy a leer los versículos 4 y 5. Estamos preguntándonos qué representa el bautismo. Mire lo que dice Pablo. Porque al ser bautizados somos sepultados juntamente con Cristo. Dice con él, pero está hablando del Señor. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si usted se aprende este versículo de memoria, honestamente, todo el curso del bautismo está respondido ahí. Y todo lo que vamos a hablar del proceso del bautismo y qué pasa en mi vida después que me bautizo, porque este es un paso inicial de obediencia. Después hay toda una vida para vivir agradando a Dios. Si aprendemos este versículo, el resto de las preguntas están respondidas. Si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, ¿no? Nos identificamos al bajar a las aguas con su muerte, así también lo seremos en su resurrección, cuando salimos del agua. Tenga plena confianza que aunque lo metemos abajo del agua, prometemos que lo vamos a sacar. No se va a quedar abajo del agua. Cristo
no está muerto, Él ha resucitado y usted va a resucitar a una nueva vida. Así que como decía, somos también, ¿no? Lo seremos también identificados con Él en su resurrección. Y Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice así: con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él, sigue hablando de Jesús, fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Diga conmigo: muerte, sepultura, resurrección. El bautismo representa lo que Jesucristo vivió en su propia vida. Él murió, Él fue sepultado, pero Él resucitó y vive para siempre. Y ese Cristo es el que adoramos, a Él servimos. Y al bautizarnos nos identificamos con este proceso. Cuando Él murió, Él dio su vida por nosotros, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Al sumergirnos en las aguas, estamos declarando que morimos a la vieja vida. ¿A qué morimos? Morimos a la vieja vida, sepultamos el pecado para nacer a una nueva vida. ¿A qué nacemos? Una vida de resurrección en Cristo Jesús. Tercera pregunta: ¿por qué debe ser por inmersión? Hay muchas religiones o muchas denominaciones, debería decir, que practican el bautismo por aspersión. Nosotros entendemos por el significado de la palabra bautismo, que significa sumergirse. Por eso es que cuando un barco es lanzado al mar, que entra en el agua, hablan de que el barco ha sido bautizado. Vieron que le rompen la botella de champán y lo introducen en el agua. Prácticamente todo el barco, o sea, la mayoría del barco está abajo del agua. Esa palabra bautismo para los barcos, en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, habla de sumergirse, estar por debajo del nivel del agua. Las Sagradas Escrituras nos dan ejemplos de esto. En Hechos capítulo 8 vemos que Felipe se encuentra con un eunuco y comienza a declararle y a explicarle la palabra de Dios, como se la estoy predicando y declarando a usted. Y cuando iban por el camino, después de que le anunció el Evangelio de Jesús, Hechos 8:36, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Diga conmigo: no hay impedimento. El que a Dios va, Dios no lo echa fuera. ¿Qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dice: bueno, la condición es esta, y vamos a hablar de las condiciones. Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Detuvieron el carro, descendieron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Vamos a ver a través de este estudio cómo cada vez que hay un bautismo, en la escena, de alguna manera o de otra, aparece el Espíritu Santo. ¿Quién aparece? ¿Usted se acuerda cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué pasó? Los cielos se abrieron y dice la palabra de Dios que descendió ¿quién? El Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se posó sobre Jesucristo. Mi oración es de que cuando usted pase por las aguas, descienda sobre usted una nueva manifestación del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántos lo quieren? Otro de los ejemplos está en Hechos capítulo 10.
Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio. Cornelio, un hombre justo, temeroso de Dios, que ayudaba al pueblo con limosnas, y en el momento en que estaba orando se le aparece el ángel y le da instrucciones para invitar a Pedro a que venga y predique en la casa. Llega Pedro, se pone a predicar en la casa de Cornelio, y en el medio del sermón todos son llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Entonces, Hechos 10:47, respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Hablando del bautismo. ¿Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Ellos eran los gentiles, nosotros, de los que hablaba Pedro, eran los judíos. O sea que estaba dando un paso hacia quebrar una gran tradición, porque hasta ese momento, Hechos capítulo 10, toda la iglesia primitiva eran mayormente judíos. Algunas viudas griegas en Hechos 6 son mencionadas, pero la mayoría de la gente era judía. Acá, Pedro, al ver que el Espíritu Santo se derrama sobre esta gente, dice: hay que bautizarlos. ¿Qué impide que los bauticemos? Y mandó, versículo 48, bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días, y habrá predicado y enseñado Pedro a toda la casa de Cornelio. Segundo motivo por el cual nos bautizamos por inmersión: porque así lo cumplió Jesús al iniciar su ministerio público. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 16, que Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Si subió del agua es porque no lo rociaron nada más, sino porque estaba abajo del agua. ¿Me siguen ahí? Usando un poquito de la lógica. Y en el momento, como ya lo dije hace un ratito, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que cuando usted salga de las aguas bautismales, usted sienta que los cielos se abren sobre su vida y el Señor declara: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. Y tercer motivo por el cual nos bautizamos por inmersión, y ya lo explicamos, porque de esta manera nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Ya lo leímos en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Próxima pregunta, pregunta número 4. ¿Por qué debemos bautizarnos? Primero, porque Dios mandó. Jesús dio la orden y dijo en San Marcos capítulo 16, versículo 16, último capítulo de Marcos, allí donde está la comisión que Jesús le da a sus discípulos. Dice: el que crea, a mí me gustaría que usted lo diga conmigo a esto: el que crea y sea bautizado será salvo. Acá Jesús está instruyéndonos, dándonos la orden de que el que crea tiene que ser bautizado para ser salvo. Pero el que no crea será condenado, dice allí al concluir este versículo. Aún debemos bautizarnos porque Jesús nos dio su ejemplo. Y volvemos a Mateo capítulo 3, que ya lo leí, pero me gustaría leer los versículos anteriores. Porque cuando Jesús llega a las aguas del Jordán, Juan el Bautista le dice: no, vos Jesús bautízame a mí. Y Jesús le dice: no,
es necesario que tú me bautices a mí para que cumplamos toda justicia. Yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí, le dice Juan. Jesús le responde, no, permítemelo ahora, en otras palabras, déjame ser bautizado por vos, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús lo cumplió, nosotros, como hijos de Dios, deberíamos cumplirlo también. Ahí tienen para anotar en sus estudios, en la guía que le hemos dado, lo que Dios le dice a Jesucristo en el momento en que fue bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el tercer motivo, porque los apóstoles cumplieron con este mandamiento también. Y le voy a dar varios ejemplos del libro de los Hechos, de diferentes momentos en que los apóstoles tomaron este paso del bautismo. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 38 en adelante, la primera vez que hay un bautismo en la iglesia primitiva, fue un bautismo masivo, porque dice la palabra del Señor que como 3,000 se bautizaron ese día. Mi oración es de que hoy, que vamos a tener este bautismo nacional, histórico, Dios nos sorprenda con una cantidad similar. ¿A cuántas les gustaría que sean más de 3,000? Dice Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y van a recibir, otra vez, ¿no? Bautismo y Espíritu Santo. Y van a recibir el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para aquellos que Dios llame. Y con muchas otras palabras les exhortaba y les testificaba, diciéndoles: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué hicieron? Se bautizaron y añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, y ya vamos a hablar de esto más adelante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que, ¿por qué debemos bautizarnos? Porque lo manda el Señor, porque Jesús lo hizo y porque los apóstoles lo practicaban. Hay varios ejemplos más. Hechos 10:48 es cuando se bautiza Cornelio y su casa. Hechos 16:14 y 15 es cuando se bautiza Lidia y toda su casa. Luego en Hechos 16:33 es cuando se bautiza el carcelero y toda su casa se bautiza. Así que vaya pensando, si usted se bautiza solo hoy, piense que en el futuro usted y toda su casa van a servir al Señor. Y por último ejemplo que doy, Hechos 19, versículos 5 al 7. Dice, cuando oyeron esto, la predicación de Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y otra vez, bautismo y Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Ahí Pablo, después del bautismo, ya tuvo sus 12. Y toda la ciudad de Éfeso, que es donde estaba predicando Pablo, fue impactada por el poder de Dios. Próxima pregunta. Pregunta número 5. ¿El bautismo quita el pecado? Muchas veces me acuerdo que el reverendo Marc Cabrera hacía que la gente ore después de ver el poder de Dios, de ver los milagros. Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de mí. El bautismo no me quita los pecados. Quien los quita es Jesús. A través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, el bautismo no tiene poder en sí mismo.
para limpiarnos nuestros pecados. Solo Jesucristo puede hacerlo. Y sucede que cuando lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, al aceptarlo somos limpios de nuestros pecados. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice la palabra del Señor así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y entre paréntesis aclara Pedro, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios mediante la resurrección de Jesucristo. O como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y versículo 9. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, diga conmigo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Versículo 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién nos limpia? La sangre de Jesucristo. Próxima pregunta, pregunta número 6. ¿Cuándo podemos ser bautizados? A ver, mire su reloj. Es una buena hora. ¿Cuándo podemos ser bautizados? Creo que la respuesta, antes de dar todos los textos bíblicos y todas las explicaciones, es: ¿cuándo podemos ser bautizados? Ahora. ¿Qué requisitos debe haber? Se los doy. Primer requisito, creer en Jesucristo de todo corazón. Ese es el primer requisito, porque si no tengo a Cristo en mi corazón, no puedo dar testimonio público de una nueva fe. Así que lo primero que tengo que hacer, y se acuerdan que Felipe se lo dijo al eunuco, cuando le dijo, ¿qué impide que sea bautizado? Bueno, ¿crees en Jesucristo? Creo que Él es el Hijo de Dios. Ok, vamos a las aguas. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice allí la palabra del Señor. Estaba predicando Jesús y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Diga conmigo, hay que creer. Segundo, tener a Jesucristo como Salvador personal. Marcos 16, 16, que ya lo dije, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aclaro, no nos bautizamos porque somos salvos, nos bautizamos, lo digo de vuelta, nos bautizamos porque somos salvos, no para llegar a ser salvos. ¿Necesite que lo diga de vuelta? Nos bautizamos porque ya somos salvos, no para lograr la salvación. Porque no nos salvamos por obras, nos salvamos por fe en el Hijo de Dios, que se llama. Tercer requisito, tener fe en la eficacia del sacrificio de la cruz. En otras palabras, creer que Cristo murió en la cruz por mis pecados. ¿Le quedó claro? Creer que la muerte de Jesús en la cruz fue por mí. Como decíamos, es su sangre la que me limpia de todo pecado. Daba siempre el ejemplo del jabón cuando enseñaba esta parte. Muchos creen en el jabón, conocen sus propiedades, saben que si se mezcla con agua se hace una espuma y que esa espuma aplicada al cuerpo me limpia. Pero si no aplicamos el jabón, de nada sirve. Nunca vamos a llegar a ser limpios si no aplicamos creer en la eficacia del sacrificio de Jesucristo hecho por mí. Hechos, capítulo 8, versículo 12, dice la palabra del Señor, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y
mujeres. Ellos creyeron en la eficacia de la muerte de Jesucristo, vicaria porque Él tomó mi lugar, Él murió por mis pecados. Cuando yo creo que esa muerte valió para mí, yo tengo vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 18, versículo 8, dice que Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Cuarto requisito, yo diría el último requisito. Primero era creer de todo corazón en Jesucristo. Segundo, haberlo aceptado como Salvador personal. Tercero, aceptar la cruz para mi vida. Cuarto, arrepentimiento. Todos digan arrepentimiento. Dígale a su vecino, ¿te arrepentiste ya? ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa un cambio radical. Si iba para allá, me doy vuelta y voy para el sentido contrario. Arrepentimiento significa confesión y cambio. Sentir dolor por los delitos, por los pecados que he cometido y haber cambiado totalmente de actitud. Eso es arrepentimiento. Hechos 17, versículo 30, dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué manda Dios? Que se arrepientan. Antes sin Cristo caminábamos alejándonos de Dios, pero ahora vamos corriendo hacia Dios por el camino de la santidad. ¿Cuál es el camino que Dios tiene preparado para usted? El de la santidad. Séptima pregunta: ¿por qué necesitamos aceptar a Cristo como Salvador? ¿No podemos ser salvos con la difunta Correa? ¿Ser salvos por el Gauchito Gil? ¿Ser salvos por San Expedito? Etcétera, 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 etcétera. El hombre estaba condenado a consecuencia de haberse apartado de Dios. Vivió según su propia voluntad, pero Jesucristo vino para salvarlo. Jesús mismo dijo: yo vine para dar mi vida en rescate por muchos. Dijo el Señor: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él estuvo dispuesto a dar su vida por usted. Y no solo dar su vida, sino resucitar. Hay muchos soldados corajudos y valientes que dieron su vida por su país, pero no han resucitado. Jesucristo resucitó. ¿Por qué necesitamos aceptar a Cristo como Salvador? Juan 3:16 dice: para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga. Si creemos en Jesucristo, Él es el único que puede darnos vida eterna. Él es el único que puede restaurar mi condición con Dios para que yo, cuando muera, viva con Dios por la eternidad. Ninguno de los que mencioné antes no son dignos de ser mencionados de vuelta. Ninguno de ellos puede darme vida eterna. Solo Jesucristo lo puede hacer. San Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robarnos, matar, destruir. Pero, dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, empezamos a vivir esa vida de abundancia. Le leo Hechos, capítulo 10, versículo 43. Acá es el momento en que Pedro le está predicando en la casa de Cornelio y dice: de hablando de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en Él crean, ¿en quién? ¿En quién? Estamos hablando de la misma persona, me alegro. En Jesús crean, recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que, ¿por qué necesitamos aceptar a Cristo? Para recibir perdón de pecados. Usted está completando el primero a Juan 3:16, para tener vida eterna. El segundo, para tener vida abundante. El tercero, para recibir perdón de los pecados. Y le leo el próximo, Hechos 16:31. Y allí la palabra de Dios, Pablo predicándole al carcelero, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que el próximo motivo por el cual aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón es para ser salvos. Diga conmigo, para ser salvos. Yo y toda mi casa. ¿Cuántos creen que todas nuestras casas serán salvas? Lo creemos, Señor. Amén. Próxima pregunta. ¿Y por qué necesitamos arrepentirnos? Porque hay mucha gente que me dice: pastor, pero yo nunca hice nada malo, yo nunca maté, yo nunca robé. Y ya en ese momento está mintiendo y acaba de pecar de vuelta. A alguien algo malo le deben haber hecho. Jesús dijo: si mirás con odio a tu prójimo, ya lo mataste. Si mirás con codicia a una mujer, ya cometiste adulterio con ella. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Acuérdense que arrepentirse era dar vuelta y caminar por el camino de santidad de Jesucristo. Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos. A ver, todos levanten la mano. Muy bien, eso es todos. Y si el vecino no levantó la mano, levántesela, por favor, ahí. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Arrepentirse significa apartarse del pecado, apartarse del mal y volverse a Dios. Dígale al vecino: tenés que volver a Dios. Si te has apartado de Él, sea por cualquier motivo, hoy te digo: apártate, no, volvé a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 dice: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Diga conmigo: de los ídolos a Dios. Si ha pasado por encuentro, seguro que habrá escuchado que hablamos de que ídolos no solo son esas imágenes que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen. Hay un montón de ídolos en mi vida, pero Dios quiere tener el lugar de preeminencia. El primer lugar es para Dios en mi vida. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y dice el Señor, y todas las demás cosas os serán añadidas. Acá les dice: apártense, conviértanse de los ídolos a Dios. ¿Cuántos ídolos hay en nuestras vidas? No solo los de yeso, madera, piedra, manchas de humedad en una pared. Me acuerdo en Rafaela apareció una mancha media triangular en una pared y todos se arrodillaban pensando que era la aparición de una virgen. Hasta que vino el plomero y arregló la pared. Desapareció la virgen. Ídolos por todos lados. En vez de seguir a los ídolos, nos vamos a arrepentir y vamos a seguir al Dios verdadero. Vamos a seguirlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. ¿No es una experiencia fácil?
Dios nos libra de la culpabilidad y nos acerca a su ayuda divina. Próxima pregunta, ya estamos por la pregunta número 9. ¿Quién nos manda a arrepentirnos? Ya habíamos leído Hechos 17:30 que decía, pero Dios manda en estos tiempos a todos los hombres a arrepentirse. Entonces, ¿quién manda? Dios. Dios pide que se arrepientan. Y no solo que Dios está interesado en nuestra actitud, Él tomó la iniciativa. Porque Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que a través de la muerte de su Hijo nosotros podamos arrepentirnos y ser perdonados de nuestros pecados. Mateo capítulo 9, versículo 13, dice allí la palabra del Señor: id pues y aprended lo que significa, estas son las palabras de Jesús, misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no vine a llamar a justos, sino que he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. El Señor quiere que tengamos una actitud de arrepentimiento. Lo mismo dice en Lucas 24:47, que no lo voy a leer, Hechos 11:18, y vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Allí también la palabra del Señor nos insta al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, aunque algunos lo tienen por tardanza. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Gracias a Dios por ser paciente. Tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona los pecados de los hijos, hasta los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias que el Señor nos tuvo paciencia. ¿No está agradecido que el Señor le tuvo paciencia? Yo diría, qué aguante que nos tuvo el Señor. ¿Cómo? Nos toleró, nos esperó, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se arrepientan y que todos entren en la nueva vida que nos regala por medio de Jesucristo. Digan, mi Dios es bueno. Decláreselo a su vecino: mi Dios es bueno. ¿Qué consecuencias nos trae creer? Estamos hablando de que si creemos en Jesucristo podemos dar testimonio público de nuestra fe. Bueno, pero ¿qué significa creer? Cuando creo, ¿qué pasa en mi vida? Cristo murió en la cruz, me dio salvación a mí y a toda la humanidad, pero seguimos condenados a menos de que creamos. Dígale al vecino, ¿hay que creer o creer? Sí, no le diga reventar porque no queremos que nadie, ¿sí? Sino que todos vengan a la salvación. A menos que creamos que Cristo murió por mí, que Él es mi Salvador, cuando creo, ¿qué es lo que recibo? Primero, recibo poder para ser hijo de Dios. Recibo poder para ser hijo de Dios. Si usted está completando, ahí puede completar: recibo poder para ser hijo de Dios. Según San Juan 1:12, dice la palabra del Señor allí: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Cuando creo, tengo el poder, recibo la adopción, soy un hijo de Dios. Juan 3:16 me dice que cuando creo, no me voy a perder, voy a tener vida eterna. Así que pueden anotar ahí. ¿Qué consecuencia trae creer? No perderse, tener vida eterna. Según Romanos 10:10, yo sé que cuando acepto a Jesucristo en mi corazón, voy
a obtener por medio de Jesucristo justicia y salvación. Le leo Romanos 10:10. Dice allí la palabra del Señor, porque con el corazón se cree para justicia, diga justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, diga salvación. Cuando yo creo, obtengo justicia y salvación. Así que usted que tiene el estudio puede completar ahí, obtener justicia y salvación. Romanos 10:11, el próximo versículo, dice: todo aquel que en Él cree no será defraudado. Cuando creo en Dios, Dios no me va a defraudar. No sé si me escuchó. Porque mire que el hombre nos defrauda. Nuestros compañeros nos defraudan, nuestros socios nos defraudan, nuestros padres nos defraudan, nuestros hijos nos defraudan. Todo el mundo nos defrauda. Pero cuando creemos en Dios, jamás seremos defraudados. Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él está allí a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta número 11. ¿Cuál es la fórmula que usamos para el bautismo? Y esto es bien fácil. Jesucristo dijo en Mateo 28, bautizándolos, me imagino que lo sabe de memoria, en el nombre de Él y de Él. Jesús dijo, cuando hagáis discípulos, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquellos que son bautizados en el nombre del Dios Trino, ¿no? En el nombre de la Trinidad, testifican por ello que han sido sumergidos en la comunión espiritual con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo le decía que si memorizábamos Romanos 6 y lo que allí dice y cómo debemos vivir, ya todo el estudio del bautismo usted lo tendría en el bolsillo. Próxima pregunta: ¿cómo debemos vivir después de ser bautizados? Dígale al vecino, esto es para vos. Y dígale, y para mí también. El bautismo me une a Cristo, Él que es la fuente de la plenitud de la sabiduría de Dios. Y cuando me uno a Él, dime con quién andas. Algo tiene que pasar en mi vida cuando yo me uno a Jesús, ¿sí o no? ¿Vamos a cambiar o vamos a seguir igual? Tiene que haber un cambio. ¿Qué cosas suceden cuando me bautizo? ¿Cómo debo vivir después de bautizado? Primero, Mateo 28:20 dice que tengo que guardar todas las cosas que Él me mandó. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden, en otras palabras, a que obedezcan. No significa guardar, meterla en el ropero, no. Guardar significa obedecer todo lo que Dios me manda. Así que cuando me bautizo, ¿cómo debo vivir? Obedeciendo al Señor en todo lo que Él me dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo, Romanos 6:4, que ya lo leímos, hablaba de que cuando nos bautizamos viviremos una vida nueva. Luego Corintios dice, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Una nueva vida. Cuando me bautizo, resucito a una nueva vida. Ya no vivo yo, diría Pablo, Cristo vive en mí. Se lo leo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, o otras versiones dicen, en novedad de vida. En su nueva vida todo será novedoso, todo será nuevo. Todo tendrá un color diferente. Tal vez la vida era gris, ahora va a estar en multicolor, en Technicolor. Usted va a vivir una vida radiante, una vida gozosa, una vida llena de luz, una vida llena de victoria, donde va a tener autoridad sobre el diablo, donde no habrá arma forjada en su contra que prospere. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo cuando digo que tiene una nueva vida? Una vida gloriosa, gracias a Jesucristo. Luego, Gálatas 5:16,
me habla de que cuando soy bautizado en esta nueva vida, voy a aprender a andar en el Espíritu. Estaría bueno preguntar al vecino cómo andás y que el vecino le responda, en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice así. Y fíjese que si no andamos en el Espíritu, no hay otra opción que la que voy a leer. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de... En el mundo espiritual hay dos colectivos. O andamos en el Espíritu o andamos en... Andamos en el Espíritu o andamos en la carne. ¿Cuántos andan en la carne? Esta era una pregunta tramposa. Porque Pablo dice en 2 de Corintios, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Quién gobierna mi vida? Yo quiero que mi vida la gobierne el Espíritu Santo de Dios. Lo próximo que hago cuando me bautizo, Gálatas 5:24, sigo en el mismo capítulo, dice, los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Boca? ¿Cuántos son de River? ¿San Lorenzo? ¿Cuántos son de Cristo? No sé, para despertarlos, porque hay algunos que no levantaron la mano ahí. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando soy bautizado, debo vivir crucificando la carne. Hay algunos que la descrucifican y se la ponen de vuelta. Déjela bien clavada en la cruz. Amén. Y Gálatas 6, versículos 9 y 10, dice que cuando me bautizo tiene que haber en mí la característica de que le hago bien a todos. Sonríale a su vecino. Hacerle bien a todos. Dice mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, diga, siempre hay oportunidad. Hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Hay que hacerle bien a todos. Por eso es que le pedí que le sonría a su vecino ahí. Usted le está haciendo bien, esa sonrisa le ministra. Ya demasiadas caras tristes ha visto, o enojadas, o ceños fruncidos. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Habla de que cuando me bautizo, mi vestuario cambia, porque soy revestido de una nueva naturaleza. Colosenses 3, versículo 10, dice la palabra del Señor, y revestíos del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, para ser renovado hasta el conocimiento pleno. Cuando me bautizo, me visto del nuevo hombre. Ya vamos a ver un poco más de esto con la próxima pregunta. ¿Qué tengo que hacer con mis viejas costumbres? Qué pregunta tan obvia, ¿no? ¿Cuántos dijeron la basura? Hay que tirarlas a la basura. Hay que deshacerse de ellas. No las tengo que tener más. Colosenses 3:5, acá en este mismo capítulo, dice, haced morir lo terrenal en ustedes. Diga conmigo, tiene que morir. Las viejas costumbres, se tienen que... Bueno, tengo un velorio con sus viejas costumbres, pero no las llore. Siéntase gozoso porque fueron clavadas en la cruz. Colosenses 3, 8 y 9 dice, dejad también todas estas cosas. Y empieza a mencionarlas, mire. Dice, la ira, no mire a su vecino, esto es para usted. El enojo, no lo mire tampoco ahora. La malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas en vuestra boca. Esto es para usted, no mire a su vecino, por favor. No mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, con sus costumbres.
Cuando me bautizo, tengo que apartarme del mal. Segunda de Timoteo, versículo 2, versículo 19, dice que como hijos de Dios tenemos este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese del mal. Diga conmigo, apártese del mal. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Allí me dice que tengo que apartarme del mal y hacer el bien. Tengo que buscar la paz y seguirla. Buscar la paz y seguirla. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz, sígala. Dice el próximo versículo, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Escuche esta frase. El remordimiento paraliza y destruye. Yo diría aún, la culpabilidad, arma favorita del diablo, me paraliza, me destruye, me hace sentir indigno delante de Dios. Pero el arrepentimiento, que era apartarse, que era arrepentirse, que era volverse para atrás, me sana y me restaura. ¿Cuántos quieren vivir una vida restaurada y sana? Pregunta número 14. ¿Cómo tenemos victoria sobre los malos hábitos? Porque hay gente que me dice, ¿no? Y han leído mi libro, Victoria, ¿no?, sobre las adicciones y demás, ¿no? El libro Serás verdaderamente libre. Y dice, ay, pero yo no puedo. ¿Cómo puedo hacer para sacarme este mal hábito? Bueno, la clave es el Espíritu Santo. Él me da el querer y el hacer, su santa y perfecta voluntad. Mire lo que dice Zacarías 4:6. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No es con ejército ni con fuerza, porque hay muchos que piensan que con sus propias fuerzas, con su propia voluntad lo van a poder lograr, romper con los malos hábitos, vivir una vida de santidad. No es con ejército ni es con fuerza, dice, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es tu ejército, el ejército de Dios. No es tus fuerzas, es la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a romper los malos hábitos con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Usted pensó que iba a citar tantos versículos en el día de hoy? Seguro que ni se vino preparado. Algunos veo que les sale humo de las Biblias ya. Qué cosa seria. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís por el Espíritu, ¿cuántos quieren vivir por el Espíritu? Dice, haréis morir las obras de la carne y viviréis. Tenemos que dejar que el Espíritu haga esa obra completa en nuestras vidas. Próximo, Romanos 8:26, para mí es orando en el Espíritu, porque dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos quieren que el Espíritu les ayude en esas debilidades, en esos malos hábitos, en esas malas costumbres, en ese fusil tan cortito o en el cable tan cortito que usted tiene cortocircuitos por todos lados o explota por todos lados? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias por el Espíritu Santo. Porque cómo debemos orar no sabemos. Pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo no solo que le ayuda en su debilidad, intercede delante de Dios para que usted tenga victoria. Dígale gracias, Espíritu Santo. Y también, no solo por medio del Espíritu Santo, sino por medio de Jesucristo. Filipenses 4:13, seguro que todo el mundo lo sabe, ni lo voy a buscar. Todo lo puedo en Cristo que me... ¿Se anima a declararlo con todo? Todo
tenemos asegurada la libertad y la victoria si vivimos una vida de íntima comunión con Jesús. Diga, íntima comunión con Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿Qué características tengo ahora que empiezo a vivir esta nueva vida? La primera que cita este estudio, que me preguntaba a mi hija, ¿quién hizo este estudio? Y yo pensaba que este estudio lo tenemos, este estudio yo lo tomé cuando fui bautizado a los 18 años. Así que le dije, y debe haberlo hecho el reverendo Marc Cabrera, la señora Marfa, al comienzo de nuestro ministerio, y lo seguimos usando para que la gente tenga conciencia del paso tan importante que va a dar. Gálatas 5:23 habla de que parte de esas características son el fruto del Espíritu. Diga conmigo, el fruto del Espíritu. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué características voy a tener en mi vida cuando empiezo esta nueva vida, cuando me bautizo, cuando acepto a Cristo en mi corazón, cuando decido ser discípulo de Él? Todas estas características. Vivir una vida que agrade al Señor. Y en Colosenses, hablando del vestuario, de vuelta volvemos a Colosenses, que habla de todo lo que me tengo que sacar y todo lo que me tengo que poner. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Una vez prediqué esto, era invierno, aclaro. Y cada elemento que mencionaba que tenemos que ponernos, me ponía un guante, otro guante, una bufanda, gorro. Terminé hecho ¿vieron esos muñecos de nieve? Así terminé. Ahora va a entender a lo que me refiero. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Dice que hay que vestirse como escogidos de Dios. Esto se aplica en el área espiritual como en el área carnal también. Porque hay gente que se viste y uno dice, ¿serán cristianos estos? Lo dejo ahí. Estamos en otro tema. Como santos, como amados, vestite de entrañable misericordia, vestite de bondad, de humildad, de mansedumbre, vestite de paciencia, soportá los unos a los otros, perdoná unos a otros, si tenés queja contra alguno, de la manera en que Cristo te perdonó, al máximo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y perdonó hasta a los soldados que lo estaban matando. Así también hacedlo vosotros. Versículo 14, cuando yo estaba predicando esto me puse un camperón con plumas de ganso inmenso, porque dice, sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué características busco yo como pastor en usted? Ahí están. Ya las mencioné, 9 en Gálatas 5, ni conté cuántas son acá. Cada vez que usted se queja, yo digo, Señor, que aprendan a ser agradecidos. Cada vez que usted critica a alguien, Señor, que se vistan del amor porque es el vínculo perfecto. Que perdonen como Cristo, que tengan misericordia, que tengan mansedumbre, que tengan paciencia, que sean de entrañable misericordia, que tengan humildad. ¿Qué características tenemos que tener como cristianos? Y somos todos cristianos acá, ya hemos hecho el llamado, usted ya aceptó a Cristo en su corazón. Todos nosotros, este es nuestro espejo. Pregúntele al vecino, a ver cómo te vas a vestir. Última pregunta. Dice el estudio, lo leo antes de esta pregunta. Pida en oración sincera que estos frutos del Espíritu se manifiesten en su vida. ¿Cuántos lo van a pedir en oración? Señor, dame más de ti. ¿No?
Como Juan dijo, Señor, haz que yo mengüe para que tú crezcas en mi vida. La vida cristiana no es una serie de prohibiciones, sino que yo me separo del mundo para consagrarme a Cristo y ahí descubrir diariamente mi bendición. Que estas características, esa es mi oración, que estas características sean palpables, sean evidentes en su vida. Que usted ame tanto a Cristo que deteste al mundo. Que las cosas del mundo le den abominación. Que usted diga, eso no lo quiero más en mi vida. Vivir una vida de santidad. Próximo y último. ¿Quién mora en nosotros en esta nueva vida? ¿Quién mora? ¿Quién vive en nosotros? Vive el Señor Jesucristo, vive el Espíritu Santo. Si obedeces a Dios, ¿qué te da Dios a vos? Te da el Espíritu Santo. Y 1 Corintios 6, 19 habla de que yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Déjeme ver su mano. Bien alta esa mano, a ver. Quería asegurarme de que todos levanten la mano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Diga, en mí. Hágalo personal. En el cual, habéis recibido de Dios y no sois vuestros. Yo no me pertenezco, yo pertenezco a Dios. Dice el próximo versículo para que usted lo entienda, y con esto estoy terminando, porque ustedes fueron comprados por precio. ¿A qué se refiere? A la sangre de Cristo, a la muerte del Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y eso es lo que va a hacer usted cuando se bautice hoy. Va a glorificar a Dios con su cuerpo. Así que cuando levantamos las manos santas sin ira y sin contienda, glorificamos a Dios en nuestro cuerpo. Cuando cantamos y le ofrecemos sacrificios de alabanza al Señor, glorificamos a Dios con nuestro cuerpo. Cuando pasamos por las aguas dando testimonio público de nuestra fe, glorificamos a Dios en nuestro cuerpo. Y su cuerpo se va a mojar. Parte de este proceso, usted va a entrar a las aguas. Por eso es que es tan importante que cuando baja a las aguas haya en usted reverencia, haya usted una entrega, que usted entienda cuando va a pasar por las aguas lo importante de este paso. Yo bajo a las aguas para identificarme con Jesús. Cuando usted baja ahí, usted está diciendo, Dios Padre, así como tu hijo se bautizó, yo estoy cumpliendo toda justicia. Dios Padre, así como Jesús fue bautizado con el Espíritu, yo quiero ser bautizado con una nueva dosis del Espíritu Santo, con una nueva unción del poder de Dios. Yo quiero que mi vida sea totalmente transformada, porque te glorifico con mi cuerpo. Y dice, y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos ponemos de pie. Señor, te pedimos que santifiques nuestro cuerpo, que tu presencia llene nuestras vidas de la misma manera que fue llenado el tabernáculo de tu presencia. Sé que tú nos llamas a vivir una vida santa, a guardar todos tus preceptos. Hoy te consagro mi vida y la preparo para el momento en que pase por las aguas, identificándome con la muerte de Jesucristo, muriendo a la vieja vida, enterrando allí mis malos hábitos, mis malas actitudes, mi vieja naturaleza, y naciendo y resucitando a una nueva vida en ti. Te consagro mi vida, Señor Jesús, y me comprometo a vivir todo lo que me resta, tomado de tu mano, agradándote en todo,
manifestando en mi vida el fruto del Espíritu, manifestando en mi vida tu naturaleza divina. Que todo lo que haga, que todo lo que diga, sea para tu gloria, por siempre. Amén y amén. Cuando damos este paso del bautismo, no estamos formando parte de una iglesia como uno se une a un club o a una institución o a una sociedad. Venimos a formar parte del cuerpo de Cristo y nos identificamos con Cristo en todo lo que hacemos. Es mi oración que usted pueda aprender a oír la voz del Espíritu Santo que le está llamando a servirle, a agradarle, a trabajar para Él, a testificar de Él, a orar por los enfermos. Dios quiere usarte poderosamente. Este paso de obediencia es solo el comienzo, es solo el inicio. Es el primer paso que damos en esta experiencia espiritual. Que Dios te lleve por caminos de gloria, que vivas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Que todo lo que hagas, lo hagas en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.